Hola, mi nombre es Juan Manuel y en este video vamos a trabajar con bases de datos multidimensionales. Particularmente vamos a abordar el esquema Rollup, que es uno de los tres esquemas de base de datos multidimensionales que vimos en la teoría. Recordemos que en el esquema Rollup nuestras métricas y dimensiones en realidad van a estar persistidas en una base de datos relacional que responda a una estructura ya sea de copo de nieve, estrella o constelación, y esta base de datos relacional va a estar complementado a partir de un servidor rollup que va a ser las veces de traductor entre las consultas MDX que lleguen de las herramientas de análisis de datos que consuman mi cubo, y la base de datos relacional que va a entender esas consultas en SQL. Ese es uno de los atributos o características que va a tener mi servidor rollup. Entonces, mi base de datos multidimensional no va a ser una única base de datos, sino que va a estar conformada por una base de datos relacional que responda a un esquema o a un modelo determinado y un servidor rollup que va a ser las veces de traductor. A su vez, este servidor va a tener otras funcionalidades que vamos a repasar en este video. Bueno, acá podemos ver un mapa completo de lo que sería un esquema rollup de base de datos multidimensional. Obviamente nuestro data warehouse, ¿sí? O base de datos multidimensional, lo trataremos como sinónimos, obviamente, va a proveer datos e información a diferentes herramientas de análisis de datos, como por ejemplo exploradores OLAP, dashboards, herramientas de reporting, ¿sí? Estas herramientas van a hacer consultas sobre mi cubo, que el cubo va a estar, este data warehouse va a estar respondiendo, ¿sí? Como ven, la base de datos multidimensional no es una única herramienta, sino que va a estar complementada, en este caso, en el caso del Rollup, a diferencia de Molap, donde sí hay una base de datos multidimensional dedicada, específicamente diseñada y desarrollada como herramienta de data warehousing. En las bases de datos multidimensionales nos vamos a servir de una base de datos relacional que va a tener un esquema determinado, ¿sí? Como vimos en la teoría de la base de datos relacional que asista o que complemente o que forme parte de esta base de datos multidimensional, va a tener uno de nuestros tres enfoques. El primero puede ser un enfoque de estrella, ¿sí? En donde hay una única tabla de hechos con un conjunto de dimensiones, que las mismas están desnormalizadas. Luego puede ser un esquema de copo de nieve, en la cual existe un único hecho, pero la diferencia con el anterior es que las tablas de dimensiones están normalizadas y se van a poder observar jerarquías en este caso. Y en el tercer esquema, que es un esquema de constelación, que básicamente no es un esquema nuevo, sino que es un conjunto de los dos esquemas anteriores, donde mi esquema tiene más de una tabla de hechos. Esta base de datos relacional, con uno de estos tres diseños particulares, va a estar asistida por un servidor rollup. Este servidor rollup, que en nuestro caso lo vamos a implementar a través de Mondrian, de la suite de Pentaho, básicamente hace las veces de traductor, ¿sí? Nuestras herramientas de análisis van a hacer nuestras consultas MDX a nuestra base de datos multidimensional, y este traductor va a traducir esas consultas MDX en términos de métricas y dimensiones a una consulta SQL que mi base de datos relacional va a entender, ¿sí? Esta base de datos relacional va a responder, ¿sí? En función de instancias y atributos, y nuevamente mi servidor rollup va a hacer la traducción inversa y va a traducir de vuelta estos resultados a un resultado basado en hechos, dimensiones y métricas, ¿sí? Otra de las funciones muy importantes de este servidor rollup es que genera un mapa lógico y permite ver desde afuera, ¿sí? Esta base de datos multidimensional, que no es ni más ni menos que una base de datos relacional complementada con un servidor, un traductor, un servidor de rollup, va a permitir que las herramientas desde afuera vean a esta herramienta como un cubo lógico. ¿Qué quiero decir? Vamos a consumir
la información de este Data Warehouse desde las herramientas de análisis de datos, como si estuviéramos viendo un cubo real basado en hechos, métricas y dimensiones, ¿sí? A su vez, ¿sí? Otra de las cosas que vimos en la teoría es que los esquemas MOLAB, en donde hay una base de datos multidimensional ad hoc, cuya herramienta está preparada para guardar datos multidimensionales en forma de cubos, es que una de las, si se quiere, uno de los problemas o una de las desventajas del esquema Rollup con respecto a ese MOLAB es que en el esquema Rollup hay una traducción en el medio, como veníamos hablando, y eso de alguna manera infiere tiempos, ¿sí? O insume tiempos en la traducción en el ida y vuelta. Bueno, para de alguna manera mermar esta desventaja, ¿sí? O suplir esta desventaja, este tipo de servidores rollup lo que proveen o proporcionan son herramientas o configuraciones de cacheo de consultas y cacheo de datos, de manera tal de anticipar o intentar anticipar las consultas para no consumir este tiempo adicional. Bueno, hasta aquí un panorama general de cómo va a ser nuestra base de datos multidimensional en un esquema rollup. Durante esta semana vamos a trabajar en dos dimensiones diferentes. En primera instancia vamos a ver cómo derivar nuestras preguntas de usuario, ¿sí? En un esquema de base de datos relacional que pueda sustentar a este Data Warehouse y que pueda responder estas preguntas, ¿sí? Vamos a ver cómo diseñar estas bases de datos relacionales. Y por el otro lado, también lo que vamos a trabajar es cómo definir nuestros cubos lógicos a través o a partir de una herramienta como Mondrian, de manera tal de permitir generar este mapa lógico que convierta mi base de datos relacional en un cubo hacia las herramientas de análisis y éstas puedan consultar datos de esta manera. Hasta aquí el esquema Rollup. La idea de este video era hacer un panorama general sobre los temas que vamos a trabajar esta semana y cómo vamos a abordar el diseño de Data Warehouse.